Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del Micrófono y Usted. No, mentira, de segundas temporadas podcast. Eso está mal. Hay que ponerle en el reel. Hay que ponerle. Y nosotros Les dejé sorprendidos. Sí. Se me hizo, me quedé. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están? Qué gusto tenerles de nuevo en este programa, en este espacio. Ya les hemos presentado en otras ocasiones, además que mi productora se olvidó de mandarme el guión, así que no sé cómo... Improvisar. Amigos, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado esta semana? Bueno. Muy bien, perdón. Bien, muy bien, recibiendo el invierno con nuevos ánimos. Ha sido un invierno que ha entrado fuerte. Ha entrado fuerte, sí. Ayer nos tocó navegar un poco por la carretera viniendo desde un poquito del noroccidente, pero creo que ya era hora de que haya un poco de agua sobre nuestra vegetación. Sí, además de que te ponen la voz así como sexy. Sí, no, vine a propósito entrenando para que me contraten aquí. Es que la consigna era el micrófono o usted. Sí. O vos, con vos o sin vos. El micrófono, con vos. Bueno, pues también saludo con tal, Gaby? todos. Sí. Un gusto, César, un gusto, Manuel. Qué gusto volver a estar aquí. Sí, ha sido una semana, creo que complicada en todo sentido. Lo bueno es que lo único que no perdemos nuestras esperanzas sino el humor, creo. Pero a pesar de eso, sí que ha sido una semana que creo que a los periodistas nos ha tenido corriendo, sufriendo, llorando. Y bueno, creo que de eso vamos a hablar un poco, pero sí que estamos con una coyuntura media hot. Así es. Claro, porque ha sido una semana muy intensa en cuanto a información. Y yo diría que, bueno, arranquemos quizás no toda la semana, pero el viernes en la noche, ¿no es cierto? Hay un decreto presidencial llamando a consulta popular y también a un referéndum, ¿no es cierto?, para consultar algunas preguntas que habían sido aprobadas por la Corte Constitucional y llamar también a Asamblea Constituyente. Esa madrugada fue muy intensa, Gaby. Bueno, sí, y de hecho les cuento, fue súper intenso porque además fue viernes, ¿verdad? Yo estaba en el Teatro Sucre, había un show de jazz, no sé si escuchan, capaz que no se escucha, pero está pasando por aquí. Sí, una manifestación que es muy poco habitual que pase con batucada. Con batucada. Sí, están con tambores y todo. Bueno, ahora es parte... No sé, a veces no sé si sienten que es como que si hemos regresado en el tiempo, al tiempo de, no sé si un día va a haber protestas o no, y bueno. Pero les contaba que yo justo el viernes estaba en el Teatro Sucre y mientras estaba en este show hermosísimo de jazz y bueno, hubo unos grupos que no los conocía muy buenos, pero mientras pasaba eso, iba siguiendo Estamos en el Festival de Jazz, a propósito. Seguimos en el festival. Ayer hubo una presentación fabulosa de... ¿Ah, sí? Sí. Yo estuve viendo, no la conocía a Madame Blanche, pero bueno, una cubana guapísima, hermosísima, además hacía jazz, pero también mezclado con nuevos ritmos, bueno, hermoso. La cuestión es que mientras estaba en el teatro, iba siguiendo lo que pasaba y claro, el Twitter no paraba. Entonces al principio decían que hubo el primer decreto presidencial y luego la Corte se reunió esa noche para ver si era válido que este proceso si era constitucional. Esa misma noche se reunió la Corte, además con amenaza de bomba en el medio, ¿no? Exacto. Con desalojo de la Corte, etcétera. No les dejaron reunirse y se estaban reuniendo justamente para procesar este decreto, para ver si se daba o no paso a que la consulta popular se incluya esta pregunta de si quieren que se vaya el Ecuador a una nueva constituyente. Claro. Entiendo que es así. Claro. Y luego lo que les quería contar es que ya habíamos salido del teatro y estaba con una amiga a la que quiero mucho, que también es una gran periodista, y estábamos comiendo y vemos esto de la Corte. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos comiendo o pasamos por la Corte? Pasemos por la Corte, era como medianoche, pero ya no había nada. O sea, vi un tuit, por ejemplo, de Fabricio Vela, pero a la hora ya no había nada, estaba completamente cerrado, y cuando nosotros pasamos, no había nadie, y luego nos prenden unas luces así, un auto de policía.
Y así como que nos dijo, siga, y nosotros, ¿pero por qué? Sí, bueno, y pasamos. Pero a lo que me refiero es que, aunque uno no se da cuenta, esta coyuntura sí va cambiando hasta la rutina de la gente. Y al día siguiente, el sábado, ya, o fue el sábado o domingo, que cambiaron de decreto. Entonces, Nova, como se empezó a pelear con la corte, dijo... Los acontecimientos han sido tan rápidos. El sábado fue... ya la sesión del CNE en la mañana. La sesión del CNE, correcto. Y ahí dieron paso ya, abrieron, digamos, dieron paso ya para la fecha, para el momento electoral, que es en el que estamos actualmente. Sí, pero ahí el CNE también dice, acogemos la resolución de la Corte, las cautelares de la Corte, y no vamos a tratar el tema de la Asamblea Constituyente. Exactamente, y luego de eso manda Novoa el fin de semana un nuevo decreto en el que dice elimino el decreto anterior y ahora en este decreto pido directamente al CNE que incluya en la consulta popular la pregunta de si el Ecuador quiere ir o quiere armar o quiere apoyar la conformación de una nueva Asamblea Constituyente. Manuel, y este nuevo Ecuador parece sacado del Ecuador de los 70s, 80s, bueno, 70s no, porque había dictadura militar en esa década, gran parte de la década, no toda. 79, ¿no? 78 es que se convoca el plebiscito, ¿no? Exacto, desde el 72 o desde el 71, dictadura de Velasco Ibarra, si no me equivoco, desde final del 71, y luego el golpe de Bombita. Y luego el triunvirato. Fueron más de 15 años, o sea, ¿cuánto? Sí, casi 2 décadas hubo de dictadura militar. O sea, hubieron dictaduras militares en los 60, pero luego... hubo un periodo... Claro, es que es Velasco Ibarra el que se precipita sobre las bayonetas en medio periodo constitucional, ¿no es cierto? Entonces realmente fueron unos 8 años de dictadura franca, ¿no es cierto? Incluyendo el intento de golpe de González Alvear. Y después del triunvirato. Claro, o sea, es una locura porque, en efecto, recuerda años pasados, o sea, las movilizaciones intensas que también se produjeron en esa época partiendo de la universidad, no todavía de los movimientos indígenas, que todavía eran movimientos en ciernes, ¿no? Claro. Pero, claro, o sea, a mí esto de la constituyente me llama poderosamente la atención porque constituyente, tras constituyente, o sea, son una cantidad impresionante de constituyentes. 11 asambleas constituyentes hemos tenido desde 1830 hasta ahora. Entonces, claro, la constituyente, que es el acta fundacional de un país donde una nación decide establecerse como un Estado-nación, o sea, no acaba de cuajar porque no hay un proyecto de país, o sea, que sea unitario, que sea integrador, tanto regional como políticamente, no existe, y ahora tampoco va a existir porque esta constitución, si es que llegara a existir, si es que llegara a ganar la propuesta de que se apruebe una nueva asamblea constituyente, y si de allí saliera una nueva constitución que vaya a plebiscito, será una constitución para 2 años, hermano, para 3 años, hasta que vuelva a ganar, no sé, o unas fuerzas coaligadas al otro extremo del espectro político. Entonces, a mí me parece que es un país tragicómico, ¿no? Un país que tiene constituyente tras constituyente, me parece que es un país tragicómico, o sea, creo que esto es como la historia de las republiquetas después de la independencia. O sea, 22 republiquetas, hasta el 95 estuvimos dándonos bala con los vecinos del Perú, definiendo límites, hasta el 77 estuvimos pagando la deuda inglesa, o sea, somos una republiqueta, hermano. Entonces, yo creo que esa nación, que idealmente podía haber existido después de la independencia, no existe. O sea, no hay tal nación, no hay una nación, no hay un proyecto de país. O sea, yo creo que es una republiqueta pegada, pero con babas. Entonces, yo no sé qué es lo que le espera al país, pero sí sé que no le espera orden, no le espera tranquilidad, sino un permanente caos, porque las fuerzas en disputa son muy, muy poderosas ahora. O sea, no estamos hablando de un gobierno militar que se enfrenta a una insurgencia de izquierda
que es, digamos, marginal entre los obreros y entre los estudiantes. Ya no hay límites definidos. Ya no. Claro. O sea, ahora ya no sabes quién financia una cosa y quién financia otra. Son fuerzas muy grandes, nacionales e internacionales. Pero una pregunta, Manuel, ¿tú estarías regulares de acuerdo? e irregulares. ¿Tú estarías de acuerdo en que haya una nueva constituyente, una nueva asamblea constituyente? O sea, yo creo que la Constitución de Montecristi tiene un montón de falencias. Creo que está mal hecha, creo que en muchas de las cosas tiene avances, pero muchas de las cosas, incluso partiendo de su forma y de sus orígenes, retrocesos importantes. O sea, acuérdate que hubieron tramos de normas que se aprobaron en la tarde y en la noche fueron cambiados para el otro día ser incluidos. O sea, claro, es una constitución y que después hecha entre gallos y medianoche. En la corrección igual se cambiaron textos. Esto lo denunció en su oportunidad, acuérdense, León Roldós y, claro, totalmente. Y la amiga Entonces, Marta Roldós. ¿Tú, César, tú estarías de acuerdo igual con que haya una asamblea constituyente? Me encanta cómo asume el abogado del diablo. Perdón. Me encanta eso. A ver, yo pienso que, o sea, la constitución del correísmo no me gusta para nada, para nada. Pero yo estoy de acuerdo con Manuel en que esto de construir constituciones a la medida del caudillo de turno no es el mejor escenario. O sea, si como país nos planteáramos tener una constitución que realmente nos funde como república, eso sería otra cosa. Claro, o sea, yo te digo, yo preferiría, a pesar de sonar anacrónico o carcamal, derogar la Constitución y volver a la que dirigió Osvaldo Hurtado en un cuartel en Riobamba, que creo que tiene mucho más sentido de modernidad que esta otra que, digamos, está hecha un poco a la medida de las fuerzas que gobernaron en la década anterior, ¿no? O sea, me van a disculpar, pero yo sí creo que se debe mantener la Constitución como está. Creo que tiene muchas falencias y ahí van mis preguntas. O sea, más bien, creo que hay preocupaciones. A mí personalmente me preocupa. A ver, es verdad que fue hecha por el correísmo a su medida. Es muy presidencialista. Eso hay que reconocer. ¿Qué hizo la Constitución del 2008? La Constitución del 2008 le quitó el poder al Banco Central. La Constitución del 2008 le dio mucho poder al Ejecutivo para manejar los temas financieros, económicos. Y entonces mi pregunta pero yo creo que el mayor problema es el diseño institucional. O sea, sí, acuérdate que pasamos de una división de poderes, ¿no es cierto?, a funciones del Estado, no poderes, funciones, en la cual son 5 funciones las que se crean de la noche a la mañana. Y mira tú el caos que es ahora, o sea, porque, claro, muchas veces se habla de inestabilidad cuando un presidente entra, lo que pasó con Lasso, ¿no?, entra en un periodo de caída, ¿no es cierto? Pero si te fijas bien, el Ecuador, ya desde el mismo Correato, ¿no es cierto?, ya vivió una marcada inestabilidad por la crisis en el Consejo de Participación Ciudadana, y que no hemos cesado, ¿no es cierto? O sea, la crisis se mantiene, es un nido de dígalo. De sabandijas. Lo dijo. El Consejo de la Judicatura, claro. O sea, la función judicial, el CNE, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero mi duda es, bueno, hay cosas que hay que reconocer de la Constitución del 2008, y es que sí es garantista en algunas cosas. Por ejemplo, en los derechos a la naturaleza, o sea, hay que reconocer, fue uno de las primeras constituciones en el mundo que reconoce los derechos a la naturaleza, por ejemplo, y temas en derechos humanos. Ahora, si bien no creo que está bien hecha la Constitución, yo lo que quisiera saber es por dónde quiere ir el presidente actual y el gobierno actual. ¿Qué es lo que quiere cambiar? Yo creo que ese es el gran punto. Porque hay un tema ahí. O sea, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, ¿cuál es el proyecto? Dice un punto clave. A ver, la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, que la naturaleza, o sea, digamos, desde un análisis filosófico, no es sujeto de derecho porque no es sujeto de intención. O sea, son sujetos de derecho quienes habitan en la naturaleza y quienes moran en ella y que hacen usufructo o deben guardar, digamos, un equilibrio con la naturaleza. Entonces, sí es revolucionaria en ese sentido
pero es religiosa, porque parte de esta declaración de principios, ¿no? En su parte declarativa donde dice que la Pachamama y no sé qué, o sea que es un planteo religioso pagano, ¿no? Y en este sentido, claro, yo declaro los derechos de la naturaleza, pero ¿quién es el intérprete de los derechos de la naturaleza que no tiene voz? Entonces somos nosotros, ¿a través de qué? De unos mecanismos que son bastante extraños. Por ejemplo, el tema de la Consejo de Participación Ciudadana fue un invento del leninismo en la Unión Soviética. ¿Y cómo se hizo? ¿Para qué se hizo? Para poder controlar los poderes del Estado, que son claves para el manejo mafioso de los negocios alrededor de sectores que son estratégicos para el país. Entonces te digo como infidencia, ¿no? En mi momento Forrest Gump, en aquellos años, como yo era correísta, me llamó un no sabía, pero ¿fuiste correísta? Sí, hasta el 2011. Entonces me llamó un militante y me dijo, oye, te vamos a proponer para la Corte, para el Consejo de Participación. Le dije, chévere, ¿te interesa? Sí, me interesa. Me dice, hay una sola condición, tienes que hacer exactamente lo que se te diga. Entonces le dije, ya no me interesa porque yo, voy a mi criterio, viejo. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con algo, voy a decirlo públicamente. Entonces me dijeron, entonces gracias, chao, vamos a buscar. ¿Y ahí seguiste siendo correísta igual? No, dejé de ser correísta en el 2011 a partir de la denuncia de una serie de actos de corrupción que yo hice en el seno de Alianza País, y la respuesta que obtuve es, oye, si todos están robando, vos también robas. De una persona del buró, ¿no? Y ahí decidiste salir. Claro, porque yo llevé denuncias documentadas y me dijeron más o menos como, oye, era así el asunto, ¿no? Vinicio no debe saber que lo que está haciendo está mal, porque él viene de la empresa privada. Entonces ahí se acostumbra a hacer lobby y a hacer intercesión para que otro se beneficie, y eso necesita ser recompensado con un porcentaje. Entonces capaz que Vinicio... Los tratos entre privados que decía... Y dije, oye señora fulana, yo no tengo 5 años, o sea, por Dios. No, dice, entonces, claro. Claro, entonces ahí me di cuenta de que era una estructura armada para el saqueo, ¿no? Claro, y me fui en contra, claro. Y pasaron 10,000 cosas más, eso da para una conversación larga. Pero como muchas de las personas que apoyaron al correísmo en los primeros años, fui uno de los grandes y miles de decepcionados que hubo después, ¿no? Y hablando justo de esto del correísmo y del correato, a mí lo que me preocupa es que este gobierno sigue utilizando el discurso del correísmo para empezar. Yo siento, a ver, yo soy muy sincera, siento que el gobierno quiere hacer lo mismo que hizo Correa, o sea, una constitución a su medida. Y entonces a mí me parece peligroso, porque además me pregunto, a ver, esta constitución es muy centralista. Si quiere poder, ya tiene el poder. ¿Qué otro poder? O sea, ¿qué más quiere? ¿Qué otro poder quiere? Porque hay un discurso, no sé, hoy, no sé si vieron esta mañana, la Asamblea Nacional se pronunció y con una mayoría de 69 votos, me parece, están de acuerdo y apoyan que haya una Asamblea Constituyente. Ahora, el discurso o lo que dicen es lo que me preocupa. Y una cosa que te anoto también, la destitución del vocal, justamente del único vocal decente, digámoslo así, del Consejo de Participación, ayer en la Asamblea. Exacto. En el juicio político más extraño de la historia, porque además lo juzgan por algo que y ojo él que ni siquiera era vocal, no estaba ahí, pero además, ojo, que eso es parte de la Constitución de 2008, que permite hacer estos juicios flash. Claro. Entonces, eso es parte de 2018. Ya tienen el poder. ¿Qué otro poder? O sea, ¿qué más quiere? Y entonces, el discurso que escuchaba de los asambleístas de ADN es que decían, porque no sé si han visto, bueno, ya hablamos creo que en el otro programa de cómo atacan a la Corte Constitucional, por ejemplo, pero aquí ahora es que hay las leyes, el discurso es, hay leyes para los ladrones, ahora la ley es para los delincuentes. Y no es así, o sea, no es así. Yo justo hablaba con algunas personas, con algunas fuentes, a ver, ¿qué es lo que pasa? Las leyes están, la cosa es que hay que ver que las hagan cumplir. Pero, por ejemplo, un fiscal, si no tiene las pruebas suficientes, no puede declarar a una persona culpable o no la puede poner prisión preventiva. Sí, es verdad, pero son derechos mínimos que ni siquiera son parte del Ecuador, sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros estamos
es como que estamos dentro de eso. Entonces, para que haya justicia, tiene que haber una política de prevención. Yo no he visto que haya sociólogos, criminólogos, o sea, porque yo creo que el sistema, o sea, el tema de la inseguridad, él está apuntando a las leyes y a los jueces, pero yo creo que el tema de seguridad es un tema mucho más grande y que debería estar como entendiéndose desde la política del Estado. Yo no veo una política de Estado más allá de atacar a los jueces y de decir que el tema de seguridad, o tener como la muletilla del tema de seguridad para todo lo que está haciendo el gobierno. Claro, pero ahora, a ver, en el día a día, cuando tú ves que asesinos convictos que han estado pagando una condena y que salen por subterfugios legales, habiendo asesinado a gente, y están asesinando gente 2 meses después en la calle. Entonces ahí te preguntas, a ver, ¿qué está fallando? ¿Está fallando la interpretación de la ley o hay una estructura legal que permite que los jueces se salten el sentido común y dejen desprotegidas a las víctimas? Bueno, ahí está permeando, a ver, yo creo que... O es corrupción purillana. Exacto, es simplemente la corrupción. A ver, la corrupción ha entrado a políticos, contadores, médicos, periodistas. Es que hay un punto donde entra la corrupción y hay un punto donde ya los poderes del crimen sobrepasan la capacidad del Estado de garantizar seguridad a los ciudadanos. Porque no es lo mismo que tú digas, me voy a enfrentar al vendedor minorista de droga que está en la esquina de mi parque, a que digas, me voy a enfrentar a los lobos, cuando ya son miles de millones de dólares en las estructuras de los GDOs, son ejércitos armados mejor que las fuerzas ordinarias, que van simplemente donde el juez. O sea, ¿qué le pasa a un juez de Manabí que tiene que juzgar a un sicario de una banda organizada? Plata o plomo. O sea, esta es tu hija y o liberas al fulanito o mañana tienes una bala en la cabeza de tu hija. Entonces, claro, llegas a un cuello de botella, que es al que han llegado a algunos países. Por ejemplo, se me ocurre el Perú de la época de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Sin que yo sea partidario de Fujimori, con todos los resquemores que produce esa figura, y la figura horrible de Montesinos, ¿no? Pero, oye, jueces sin rostro, porque no podemos juzgar a esta gente exponiendo a nuestros jueces a una fuerza armada irregular que es tanto o más poderosa que nuestra fuerza regular, que tiene supuestamente el monopolio de la fuerza y de la violencia. Ahí solo acoto algo, y creo que debemos tener en cuenta, y es lo que hablábamos la otra vez, César. Todo grupo delincuencial no existe sin una base y un cuidado político. No solo acá, sino lo que decíamos, en Venezuela, o sea, a ver, a nivel mundial, no existe un grupo delincuencial que no tenga una parte política que lo proteja. ¿Por qué? Porque es geográficamente, necesitan tener un espacio, un territorio donde los políticos puedan protegerles. Entonces, siempre hay que entender que no va a desaparecer la violencia o el crimen organizado si no hay una política que realmente quiera hacer las cosas bien. Y yo no sé en este caso, pero ese es un tema, cómo ir en contra de la delincuencia, por ejemplo, pero yo no veo planes de prevención. O sea, yo creo que está como en un tema de, a ver, pongámosle ahora se les puede juzgar a los adolescentes, que ya bajar la edad de los adolescentes, ahora todo el que cumpla esto, ahora estamos en estados de excepción, vivimos en estados de excepción. O sea, creo que se está pasando un poquito la mano los derechos humanos. O sea, claro, a nivel de, digamos, de control de las fuerzas de seguridad y de situaciones excepcionales, creo que la Constitución en realidad le da bastantes herramientas al presidente de la República, donde quizás, ¿no es cierto?, y donde está incluso el discurso, es en la actuación de los jueces, ¿no es cierto?, que hay además, creo que muchas veces con malicia se confunde el rol de la Corte Constitucional con el rol de los jueces comunes y corrientes, que es muy, muy distinto, es otro ámbito, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no se procede a esa reforma de la justicia, teniendo el gobierno la posibilidad de, o sea, el control real del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? O sea, que es el órgano llamado a hacer justamente esa reforma. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está
trabando, digamos. Es que le preguntas, ya tema. tiene las herramientas para poder controlar. O sea, ¿por qué refundar? Y ahí sí estoy de acuerdo contigo, Manuel. Lo que pasa es que nos refundamos a cada rato, entonces ya no vamos a saber quiénes somos y cuándo somos y dónde estamos. O sea, cada uno, me parece que como les decía, estaba leyendo un poco y ya han habido 11 asambleas constituyentes. En un país que somos país desde 1830. Entonces, es como que ya está comprobado que no es ese, creo, el camino. Entonces, yo no sé si hay que entender que seguir este juego de la Asamblea Constituyente es solo un populismo. Y que sí, de hecho, hay el caso, ¿cómo se llama uno de estos casos que siguió la fiscal en el que se encontraron y de hecho hay 41 jueces que sí fueron declarados, o sea, fueron juzgados y declarados y que estaban en actos de corrupción? O sea, algo, digamos, que se puede hacer. Purga, ¿no? Sí, es creo que purga fue. Y metástasis. Sí, alguno de esos, no sé cuál es de esos. Es que tiene unos nombres. Purga. Tiene unos nombres. A mí me encanta. Yo no sé quién pone en la fiscalía los nombres, pero de esa persona quisiera hablar con esa persona. Pone unos nombres buenísimos. Una novela noir con el man. Exacto. Los operativos y cómo llaman los procesos. O sea, metástasis, purga. Debería haber uno que se llame el halcón maltés. Plaga. Plaga. Claro. Creo que es plaga en realidad el de los jueces. Bueno. Puede ser, de alguna manera, uno de estos nombres, ajá. Claro, pero existe entonces la posibilidad de limpiar la justicia sin cambiar la Constitución. El tema es, a ver, ¿quién opera los hilos de quienes deben operar los hilos transparentes de la Constitución y la estructura legal? O sea, ¿quién armó la estructura legal? ¿Quién armó la Constitución? Los mismos que armaron el actual estado de cosas en España, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. O sea, pagados con dinero nacional y muchos con dineros del chavismo. Sí. O sea, yo me quiero acordar de la brisa bolivariana. Es verdad histórica, o sea, aquí estuvieron la gente que después sería Podemos. Exacto. Estuvieron como asesores. Así es, hermano, armando una estructura terriblemente perniciosa. Aparte ya de eso... Se está poniendo nervioso. No, es que estaba viendo la cámara equivocada. Entonces, claro, yo hablaba ahora con un compañero del proyecto en el que estoy trabajando y me decía, pero si tenemos la estructura, tenemos las fuerzas armadas y policiales suficientes para controlar nuestra delincuencia, le digo, estás mal. Le digo, acuérdate, por ejemplo, que en manos de la fuerza pública estuvo el radar de Manta y lo volaron en pedazos y nadie lo pudo restituir, hermano. Nadie pudo restituir un radar. Entonces yo le digo, a ver, me dice, ¿por qué estamos pidiendo intervención de los gringos? Le digo, porque, ok, vas donde el general y le ofreces un cañonazo de $1 millón, o vas donde la fuerza que administra civilmente el gobierno y le ofreces otro cañonazo, o la fórmula plata y plomo, ¿no?, que viene operando desde hace muchas décadas, con la diferencia de que ahora son una fuerza capaz de enfrentarse de tú a tú con el Estado y con las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces le digo, claro, o sea, cuando tú agarras a un capo y lo pones en un avión rumbo a Miami, ahí no hay vuelta que darle. Entonces, claro, estamos en una encrucijada donde si no apelamos a una fuerza mayor que esta que está desbordando al Estado, no se va a solucionar. O sea, este es un tema de guerra. Ya no es un tema estamos hablando de derechos, de idas y venidas, de un país civilizado, donde las estructuras funcionan. En este país las estructuras están en crisis. Y aparte las estructuras están creadas de alguna manera para beneficiar a ciertos partidos. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana es un engendro que debe desaparecer, hermano. Pero eso se puede hacer una pregunta, digamos. Ser, claro. Simplemente es una pregunta, ¿no? Ahora, aquí hay dos cosas. Solo como para terminar la idea. Primero, yo no confiaría en unas bases americanas con Trump. O sea, digamos que yo sí creo que, como cuando preguntan así, pero piensen en los niños. Yo creo que quisiera decir eso, pero piensen en los niños. O sea, yo creo que sí hay grupos que van a estar como muy vulnerables y sí creo que se están poniendo en juego los derechos civiles, los derechos, por ejemplo, de las organizaciones sociales. Estamos viendo, por ejemplo, que hay bloqueos. O sea, solo ahorita ya hay bloqueos en cuentas bancarias. A ver, a mí eso ni me cae bien. O sea, ni le conozco al señor, disculpará, pero no me gusta. Sin embargo, no estoy de acuerdo que le bloqueen una cuenta. Entonces,
si ahorita este tipo de políticas ya ¿De quién existen. hablabas? ¿De Isa? Sí, de Isa, que no me caía muy bien. No me cae muy bien. Nervio de escuchar Isa. Entonces, pero sin embargo, que bloqueen a los indígenas, digamos, a los líderes o defensores del agua, las cuentas de banco me parece horroroso. Y no estoy de acuerdo. Hay gente que dice, sí, pero bien hecho para que no estén bloqueando carreteras. O sea, a mí me pone muy en alerta hasta dónde todas estas políticas van a reemplazar o van a violar los derechos humanos. Es que sabes que ahí es donde justamente debería un Estado fuerte tener la efectividad, ¿no es cierto?, necesaria para que, respetando los debidos procesos y la ley, pueda actuar para parar el flujo, por ejemplo, de dinero ilegal o de blanqueo de dinero, porque evidentemente sí hay unos manejos oscuros. No digo de estos, no estoy acusando a nadie, pero evidentemente sí se maneja dinero. Lo de Otavalo ayer, miren, o sea, esa quema de la estación de policía, de los autos, el ataque a un helicóptero, o sea, no es gratuito, ¿no? O sea, ustedes mismos lo decían al inicio, o sea, aquí, o sea, confluyen de pronto manifestantes pacíficos y con reivindicaciones absolutamente sensatas, legítimas, etcétera, etcétera, y gente que puede provenir de grupos criminales. Y esto ya lo vimos en el 2019 y lo vimos en el 2022. No seamos tampoco ingenuos. O sea, infiltrados hay. O sea, recordemos ese diálogo de Norero con Jordán. Exactamente. Y cómo dinero de Norero iba a financiar esa enorme movilización. O sea, que era estructurada militarmente, con tácticas militares, con tácticas de guerra de guerrillas, con tácticas de guerra urbana, que se replicaron en Santiago de Chile, que se replicaron en Colombia. O sea, y además con un discurso súper estructurado, con una caja de resonancia internacional, mediática, claro, que glorificaba estas supuestas gestas, ¿no es cierto? Que en el caso de Chile se acabaron apenas entró la izquierda, o sea, y en el caso de Colombia la de primera línea desapareció con Petro en el poder, o sea, yo entiendo que ahí hay una ingente inversión para desestabilizar a países que resultan en la región incómodos para ciertos intereses. Pero, y perdón, Gaby, para cerrar nada más la idea anterior, o sea, el Estado debería ser superior moralmente a los criminales que combate, o sea, no puede comportarse igual, no puede comportarse al margen de la ley. Ese es el punto. O sea, estoy de acuerdo contigo. Es, por ejemplo, como cuando me hace acuerdo cuando tengo mis dos guaguas pequeños, ¿no? Y es como el uno, o sea, yo les veo que se están sacando a la madre. Y claro, y es, ¿por qué le pegaste? Es que el otro me pegó. Es que, o sea, ¿me entienden? Es como, no nos podemos jalar todos de los pelos. Entonces, para eso, yo pregunto, ¿dónde está el cuerpo de inteligencia? Yo les voy a dar solo un resumen cortitito de una investigación que estoy haciendo, porque o sea, no puedo creer que se siga este discurso de guerra. ¿Estamos en guerra? Es mi pregunta. Entonces lo que hice fue hacer una base de datos. Voy a escribir muy pronto, a ver si me ayudan a publicar. Pero me pasé el fin de semana solo con esta curiosidad. Entonces, saqué todos los cantones del Ecuador, el número de muertes violentas del 1 de enero al 31 de julio, que es el último dato del Ministerio del Interior, y luego tomé del INEC, del censo del 2022, por cantón, el número de habitantes, y saqué la tasa de homicidios. La tasa de homicidios mundial más o menos es 5,8 hasta el 2022, porque es difícil sacar esta tasa porque hay países que no la tienen, pero la última es de 5,8. Latinoamérica, que es la región más violenta del mundo, tiene una tasa de 15 homicidios cada 100.000 personas. Cuando hice todo este análisis, Quito tiene una tasa de 5,8. Es decir, tiene una tasa de homicidios como la media mundial. Tiene 3 veces la tasa más baja que Latinoamérica. Cuenca tiene 0,7.
tiene 3 veces la tasa más baja que París. O sea, Cuenca es más seguro que París si contamos solo por un indicador, claro que hay otros, pero por ejemplo solo con homicidios. Hay 69 cantones donde de enero al 31 de julio del 2025 no hay ni un solo muerto. Así es. Entonces, cuando yo veo, y en cambio, les cuento un poco qué pasó. El otro lado de la fotografía. Guayaquil tiene el 58, o sea, tiene la tasa de 58 muertes violentas por cada 100.000 personas. Guayaquil tiene 58. Durán tiene 132. Casi 4 veces la más alta de Latinoamérica. Guayaquil, Durán, Machala tiene como 78. Entonces, digo, bueno, ahí viene la parte geógrafa, porque como soy geógrafa, lo que hice y lo que estoy haciendo, después de esto tengo que terminar de hacer a mi deber. Entonces, estaba empezando a ingresar esto en un mapa, y en este mapa, zonificar. ¿Saben cuál es el cantón que tiene la tasa más alta? No es ni Guayaquil ni Durán, son Las Naves, en Guaranda. Porque tiene una tasa de 200 homicidios por cada 100.000 personas. 200. ¿Qué pasa en Las Naves? Ahí no hay delincuencia, pero ¿qué hay? Hay un proyecto minero que está en trámite. Entonces, sucumbíos de la Amazonía, todos están muy bajitos, pero en sucumbíos se dispara. En zonas donde están presencia, por ejemplo, del Comando de la Frontera, en Orellana, por el tema de los puninos. Entonces, digo, ¿por qué no hace, digamos, el Estado un mapa y empieza a zonificar? Porque además hay que entender que la violencia es diferente. La violencia que hay en Durán es diferente de la que hay en Las Naves, por ejemplo, en Guaranda. Y la violencia es diferente en Sucumbíos, porque la raíz de la violencia es diferente. Minería ilegal es una cosa, la salida de droga en un puerto es diferente. Entonces, si vemos así, ya para terminar esta parte, una amiga me decía, no, yo sí estoy de acuerdo, porque, a ver, entonces los muertos no son de gratis. Y yo le decía, no son de gratis, pero si te pasan también, y yo ahí digo, tengo, o sea, colegas y todo, pero claro, si te pasan solo las noticias, o se empieza a hacer una campaña en la que solo te pasan las notas de muerte, parece que son muchas. Pero cuando tú ves ya a nivel estadístico, ¿por qué no se zonifica? Sin embargo, en Las Naves no hay un solo militar. En Sucumbíos no entra. Ahí es algo que creo que hablamos la vez anterior. O sea, también es la repercusión mediática que tiene la violencia y cómo esto crea un estado general de terror. El miedo. Te digo porque Quito, no sé, o sea, yo he recorrido todo Quito. Yo me siento acosado, yo no puedo salir ya a las calles. Y desde el sur hasta el norte, por cuestiones de mi trabajo, he estado en las plazas candentes desde hace 4 meses. Mi percepción no es de que hay un nivel de violencia ni de criminalidad, no. O sea, he visto disputarse a personas, territorios por microtráfico, sí, pero no he visto violencia. Y es que probablemente zonas de asaltos, o sea, te prometo o sea, que si haces el estudio de Quito, capaz que incluso hay unas zonas exactamente en dispara y en otras zonas en que es cero. Sí, y otras zonas en que es cero. Pero, o sea, pero si este discurso fuera un poco más racional, se acaba esta narrativa de estamos en guerra. Porque vamos a decir, pero señores, ¿por qué no promueven el turismo en estos 70 cantones donde la criminalidad es casi cero? Pero es que, Gaby, las guerras tienen una lógica que es muy distinta a la percepción de guerra total. O sea, también cuando tú tenías la guerra contra el cartel de Cali y de Medellín en Colombia, yo he estado en muchas ciudades de Colombia donde no pasaba absolutamente nada. Nada. ¿No? O sea, y en barrios donde no sucedía nada. Entonces, claro, por ejemplo, si tú sales a farrear en la noche de Moscú, a las zonas rosa de Moscú, no pasa absolutamente nada. Igual en sectores de Ucrania donde la gente vive su vida completamente. Casi normalmente. Es como, o sea, son puntos de conflicto donde se desarrolla la guerra. Pero zonificar. Pero es zonificado, claro, es zonificado. No es el escenario de la Segunda Guerra Mundial con territorios y países ocupados por diversas fuerzas y control militar y o sea, el tamaño de la amenaza, y yo creo que esa es la pregunta. El tamaño de la amenaza que vivimos es una amenaza existencial al país, a nuestra sociedad, o no, o es controlable. Y yo creo que esa es una respuesta que nos la deben. O sea, no nos han dado o sea, nos dan una información muy general, pero por lo que tú decías hace un momento, Manuel,
O sea, en realidad son las fuerzas criminales más grandes que las fuerzas armadas del país, porque no hay evidentemente no hay un censo de las fuerzas que manejan los grupos criminales. Hay aproximadamente estimados. Hay estimaciones. Claro, pero es que cuando tú utilizas una táctica de guerra de guerrillas, necesitas una fuerza focalizada que no sea discernible de la fuerza pública y que pueda desaparecer rápidamente. O sea, si no entiendes cómo 70 tipos desembarcan en las costas cubanas y de ellos sobreviven 11 y de eso se genera una insurgencia que derrota a un ejército muy bien equipado. O sea, la guerra de guerrillas, o sea, si tú te paras en medio de un centro comercial de Quito con un arma automática, vas a hacer correr a 500 personas aterrorizadas, hermano. Aterrorizas a un todo. Sí, entonces no necesitas tener superioridad numérica, necesitas tener estratégica superioridad y capacidad de fuego y de asombro frente al supuesto pero enemigo, ahí, ¿no? por ejemplo, mi pregunta es, ahí yo pienso que hay como hay una doble narrativa. Por un lado, anuncian que agarraron a Fito, o sea, uno de los capos más fuertes. Entonces, yo digo, si agarran a Fitos, que tienen una buena inteligencia, ¿para qué quieren aumentar o poner mucha más mano dura y llegar a estas leyes que quieren de inteligencia en el que todos podemos ser? O sea, ¿para qué quieren eso si ya lo agarraron a Fito y después lo agarran al topo? Bueno, pues significa que están haciendo bien las cosas. Sigan, por favor, en ese camino, pero no nos estén... O sea, sí, no, acuérdate que a Fito lo agarran después de, creo que 4 allanamientos a su casa, y al 5º o 4º lo encuentran en su propia casa, donde había estado las veces anteriores. O sea, no es que tampoco la inteligencia es superior, o sea, eso requiere tecnología y requiere, digamos, un nivel de asistencia que antes teníamos. Por ejemplo, si tú sobrevuelas con un helicóptero de combate o de entrenamiento las aguas del mar territorial para detectar qué aves metálicas salen, tienes un nivel de alcance, que es muy diferente a si vuelas con un AWAC que te puede tomar en alta definición hasta las pestañas desde el cielo. O sea, yo creo que ahí hay un tema tecnológico. Vamos con 40 minutos de transmisión. No, yo me fuera 2 horas, pero aquí yo también pondría algo me más. renuncian. El micrófono a usted. El micrófono a usted. Ya nos amenazaron. O sea, yo soy yo y mis circunstancias. César es César y su micrófono. No, pero Manuel tenía uno que era el mejor. El perro o yo. El perro yo. O yo, claro. Adiós, familia. Claro, sí, por suerte no llego a esos años. A ver, pero dígame entonces. A ver, no debería más bien centralizarse entonces los esfuerzos del gobierno en eso, en esa política de seguridad, que puede hacerlo desde ya. Porque en realidad pasar a un proceso constitucional, y lo digo una vez más, no me gusta para nada la constitución del correísmo, pero pasarse a un proceso constituyente que puede ser largo, interminable incluso, y más porque después, o sea, de todo el proceso de vamos al referéndum, ¿no es cierto?, luego a la elección de los asambleístas, luego a la ¿y qué pasa si es que pierde el referéndum el gobierno? Es un escenario terrible. Digamos que todo le sale bien y gana, tiene mayoría en la constituyente, etcétera, etcétera. Ok, hacen la nueva constitución, hay que ir a un referéndum para aprobar la nueva constitución, y luego, ¿qué nos hacemos con toda la cantidad de leyes que se han construido con base en esta constitución? Y reglamentos. O sea, nos vamos a pasar los próximos 10 años derogando leyes y haciendo nuevas leyes para la nueva constitución, o sea... Es que además esa es la pregunta que decía. No tiene ningún sentido. Ya hay leyes que recién terminan de hacerse, que empiezan a pedir, o sea, hay leyes que empezamos o que necesitan... Leyes de este mismo gobierno. Exacto, que necesitan empezar a tener su reglamento. Entonces vamos a votar todo eso. Y además, ojo, solo como para cerrar, esto cuesta. O sea, hay que pensar que eso no es gratis.
Creo que solo la campaña para la Asamblea Constituyente son 120 millones. Y por otro lado, es dinero, los y hospitales, es tiempo. Pero, por ejemplo, los nos vamos a hospitales pasar por no lo tienen menos medicinas. Hasta el 2027 Claro. en esto. Es decir, la mayor parte de la presidencia de Daniel Noboa. Eso significa que, claro, Daniel Noboa nos pedirá una nueva oportunidad. La reelección sigue ahí, yo creo que eso van de mantener. O sea, no sé, o sea, tal como está planteado el tema, diciéndolo una vez más, no me gusta para nada la constitución del Correato. Es lo que hay. Pero empecemos a trabajar. Pasarnos en un proceso como este, no sé. Yo creo que ahí claro, volvemos al tema. Usted sí quiere la Asamblea Constituyente. O sea, yo le no cara quiero de asambleísta constituyente. No, gracias a Dios no permita. Creo que desde el tema declamativo de la Constitución, cuando hablas del buen vivir como marco, o sea, no sé, hermano, o sea, sí. es súper etéreo. Y yo creo que otro esa mal de la constitución, el sistema de partidos políticos. Sí. Ese es otro origen del mal. Pero ahí debería haber un reglamento que se debería cambiar, la ley orgánica de ¿cómo es? Electoral. O sea, tenemos un 80% de alzamanos en el semi-analfabetismo, viejo. O sea, yo creo que eso es muy grave. Desde las leyes orgánicas que hay, no se necesita una constitución. O sea, podríamos ir a una reforma a fondo de la constitución correísta. Algunos constitucionalistas dirán que no, como bien decía Manuel, desde la doctrina está mal. Sí, pero claro, no sé. Ahí yo digo, si ya no toca cerrar, la productora ya nos está... Entonces, el tema es que yo pero les pregunto, que o sea, en cuenta eso. El dinero. O sea, ¿es buena idea, mala idea? Para mí, pésima. O sea, yo creo que más bien enfoquémonos ese dinero que nos va a costar, porque nos va a costar. Empecemos a emplearlo o sea, a ver, tenemos problemas creo que más urgentes que la Constitución. Tenemos problemas básicos como que yo estuve allí hace unos días con unas limpiadoras de hospitales que no les pagan 8 meses. Entonces, hay protestas y hay más de 2 días que hay hospitales grandes como el del Comité del Pueblo que no tienen personas de la limpieza. No hay médicos, las enfermeras. Entonces, digo, hay problemas como mucho más urgentes y esto de ser la Constitución, estoy de acuerdo contigo, César, es mucho tiempo. Pero ya va a aumentar el flujo de caja con el retiro del subsidio del diésel, así que tú tranquila, les van a pagar a las señoras. O sea, este es el problema de toda la vida. Yo he trabajado con el Estado y toda la vida es el mismo problema. ¿Y sabes qué es más problema? Que la cantidad de procesos por los que debes pasar ahora, han burocratizado tanto el flujo de la actividad privada en relación al Estado, que es una maraña, y a veces los mismos funcionarios no se quieren meter, porque son meses para obtener los fondos para pagar el algodón. O sea, y eso proviene también de la estructura legal. Sí. ¿Tú, César, cambiarías? Yo ya lo dije, o sea, por un lado a mí me parece que es un proceso complicadísimo, por lo menos 2 años, etcétera. Yo en este momento, además, me lo pensaría muy bien el darle 1 centímetro más de poder a este gobierno. O sea, yo no quiero criar tiranos una vez más. Eso no. O sea, no me da pereza realmente. O sea, es que estamos de acuerdo, o sea, es como bien. De acuerdo. O sea, van a seguir habiendo, hermano. Y después viene otro destino contrario. O sea, el problema es mucho más profundo, ¿no? Sí. El problema es mucho más profundo y es civilizatorio. O sea, no es nacional, es civilizatorio. O sea, el problema, la crisis es civilizatoria. Sí. O sea, el nivel de crisis que tenemos es tan profundo. O sea, claro, bueno, si vamos a niveles elevadísimos, claro, o sea, tendríamos que volver a ser Homo sapiens, empezar desde los chimpancés de nuevo, pero a donde estamos, yo también creo que es muy peligroso darle más poder al poder. Seguro te van a... Me vino la canción de... Pero bueno. Gracias, Manuel, Gaby, siempre un placer conversar con ustedes y también con todos ustedes, amigos que han seguido esta transmisión.
Les mando un fuerte abrazo y les invito. No tengo guión, perdón. No es el prompter, ¿cómo es? No hay el prompter. El teleprompter. Se le apagó al programa a propósito del teleprompter esta mañana. Estoy en una situación similar a la de Donald Trump. Disculpen. Es tremendous, es tremendous. Es una situación tremendous. Hasta luego. Muchas gracias. Abrazos.